Pues como lo hemos hecho en cada una de nuestras módulos, o sea, hay una situación real sobre la que vamos a estar hablando y viendo cómo ahí la matemática está presente. Yo los invito a ver estas imágenes que van a ser muy sugerentes, ¿no?, de lo que vamos a estar estudiando. Podemos ver esas imágenes ahorita, ¿no?, como da la sensación de una reproducción, ¿no? No sé si ya lo han identificado. Se trata de una reproducción de bacterias, ¿no? Son imágenes reales en las que con un microscopio especial, ¿no?, se puede estar viendo ese movimiento, ¿no?, de producción, de aumento en la cantidad de bacterias, ¿no? Ahí tenemos un ejemplar de un microscopio adecuado para este tipo de estudios y bueno, pues ese es el tema, o sea, el crecimiento de bacterias es la situación real sobre la que vamos ahora a profundizar para ver cómo damos lugar ahí a un nuevo modelo matemático. Y entonces, bueno, pues si me acompañan, o sea, no vamos a lograrlo si nos quedamos viendo nada más las imágenes, entonces, pues al papel. Y en este papel, bueno, yo tengo una imagen de un cultivo en particular y tengo aquí las condiciones, ¿no?, las condiciones matemáticas que se hacen o se considera el hombre, ¿no?, para modelar esta situación. Vean ustedes ahorita que estoy utilizando la letra M de T, vamos a pensar que la M es la masa, ¿sí?, que la letra T representa tiempo, pensemos que hablamos de días, ¿sí?, M de 0 igual a M sub 0, quiere decir la masa a los 0 días, o sea, cuando comienzo a contar el tiempo, la vamos a bautizar con el número M sub 0. Y aquí hay una expresión, fíjense, esta expresión, si se las leo, dice, la derivada de la masa con respecto al tiempo es igual a K veces la masa en ese tiempo. O sea, aquí en esta expresión, esto es lo que se llama una ecuación diferencial. Las ecuaciones diferenciales lo que están hablando es de la relación que tiene una magnitud con su razón de cambio, con su derivada. Entonces, ahorita estamos diciendo que la razón de cambio de la masa es proporcional, ¿se acuerdan? Proporcional, esta letra acá dice es proporcional a la masa misma. Esto es algo, digamos que intuitivamente puede ser entendible, o sea, como que la rapidez con la que una masa se reproduce, esa rapidez depende de cuánta masa hay, y mientras masa hay, entonces la rapidez todavía es mayor. O sea, estos son el tipo de fenómenos que la gente cotidianamente dice es crecimiento exponencial, ¿no? O sea, se va a la exponencial. Esta idea de que las cosas crecen mucho, 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 ¿no? Está, digamos, muy ligada con el crecimiento de este tipo de cultivos, ¿no?, de masas. Total, ahorita que les estaba yo diciendo crece mucho, 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 yo pensaba, ¿por qué no considerar que la masa M de T fuese, déjenme ponerlo con otro color porque luego vamos a decir mentiras, que fuese M de T igual a T a la 100. Este es una función polinomial y crece mucho, mucho, mucho. O sea, es algo que en 1 vale 1, pero en 2 a la 100 es mucho, 3 a la 100 es mucho más, ¿no? ¿Por qué un modelo polinomial como este no satisface el tipo de estudio, ¿no?, que se hace o lo que ocurre en la naturaleza con estos fenómenos, ¿no? La razón, espero que ustedes ya la puedan ver, esto es parte de nuestra cultura matemática que estamos adquiriendo, es que necesitaríamos nosotros que nuestro modelo matemático satisfaga que su derivada es proporcional a la misma función o al mismo modelo, ¿no? Entonces, si ustedes piensan ahorita en derivar T a la 100, estarían pensando en que la derivada es que 100 T a la 99, ¿cierto? Y ya con esto, su derivada no es una función polinomial de grado 100. O sea, no puedo hablar de la proporcionalidad entre la derivada y la función original. Entonces, por eso aquí nosotros diríamos ya, con esto está demostrado, ¿no?, matemáticamente, que la situación que se modela con esta ecuación diferencial no va a ser posible de ser modelada con una función polinomial, ¿ok? Entonces tenemos cabida a hacer un análisis matemático que nos permita decir cuál entonces es el modelo que satisface esta situación real.
vamos a hacer algunas consideraciones, ¿no? Para poder avanzar en este análisis, ¿sí? Me gustaría que primero, o sea, hagamos un poco más simples las cosas y consideremos que esta K fuese un 1. O sea, estoy simplificando la expresión y entonces nuestra ecuación diferencial diría m' de t es igual a m de t. O sea, vamos a pensar en un modelo matemático cuya derivada coincide con el mismo, ¿ok? Para considerar qué es la estrategia, ¿no? ¿Cuál es la estrategia que hemos utilizado en este curso? Me gustaría plantear una pregunta de predicción. Entonces, digamos que ahorita nuestro objetivo es saber cuál va a ser la masa a los 5 días, ¿sí? Nuestra pregunta está aquí. ¿Cuál es la masa a los 5 días? ¿Ok? Para saber cuál es la masa a los 5 días, nosotros hemos estado utilizando un método de aproximación numérica, ¿cierto? Y en ese método, pues, ¿qué es lo que hemos hecho? Bueno, pues, pensaríamos nosotros en que tenemos aquí nuestros 5 días, digamos 0, a lo mejor no les voy a atinar muy bien, 2, 3, más o menos hay 4 y el 5, ¿no? Entonces, tenemos estos 5 días y en estos 5 días yo sé que la razón de cambio de la masa no es constante, pero la voy a suponer. Entonces lo que vamos a hacer es una aproximación del valor de la masa a los 5 días, ¿no? ¿Cómo hacemos esa aproximación a los 5 días? Nuestro método nos ha llevado a plantearles lo siguiente, miren, vamos a verlo aquí. Si lo tengo aquí para no perderlo de vista, tengo el valor inicial. Entonces, ¿aquí qué masa hay? Pues la que me dice aquí la filmina, es el m sub 0. Aquí tenemos m sub 0 gramos, ¿sí? De la masa de este cultivo. Ahora, voy a ver cuánto hay acá, después de que pasó un día. ¿Qué es lo que voy a hacer para calcular la masa en el un día? Pues para eso había puesto esta parte de acá, porque vamos a tener que escribir. La masa en un día, podríamos pensar de la manera más simple posible, que es igual a la masa que tenía originalmente, más el cambio que tuvo esa masa en el intervalo de duración un día, en el intervalo de 0 a 1, ¿de acuerdo? Y en este momento es en el que tendríamos que poner nuestra pseudo igualdad, porque vamos a aproximar este cambio, ¿no? Este cambio tiene que ver con la derivada de la masa, pero esto es algo que está cambiando constantemente y ahorita lo vamos a considerar como si se mantuviera constante en este lugar. O sea, el valor de la derivada durante este intervalo lo consideramos constante y entonces aquí nos quedaría la masa en 0 más la derivada de la masa, ¿no? En 0 por el intervalo de tiempo, que en este caso este intervalo de tiempo es un 1, ¿no? O sea, aquí estaría nuestro delta t, que sería un 1, ¿ok? Podría dejar aquí el delta t o ponerles un 1, igual ahorita lo que quisiera es que recordáramos esa estrategia, entonces me voy a permitir dejarlo igual, pero recuerden que en este caso el delta t es un 1, ¿ok? Una vez que ya hicimos este cálculo de la masa en 1, tenemos un nuevo valor aquí, ¿se fijan? Y entonces va a pasar otro día y entonces tendríamos aquí un nuevo delta t y nuestra idea sería calcular la masa en 2, ¿sí? Y entonces para calcular la masa en 2, la idea básica es la misma, ¿no? Ya tengo cuánto vale la masa en 1, porque lo calculé acá, y a eso le voy a sumar el cambio que sufre la masa en el intervalo del 1 al 2, ¿cierto? De hecho, aquí siendo propios, tendríamos que poner aquí un aprox ya, porque esta masa en 1 se aproximó, ¿ok? Entonces este valor ya va a dar una aproximación de este otro. Seguimos así y entonces aquí vendría otra nueva aproximación y tendríamos la masa en 1 más la derivada de la masa en 1 por el delta t, donde este delta t va a ser un 1, ¿sí? Ahorita lo que hicimos fue capturar un valor de la masa en 2. ¿Y luego qué vamos a hacer? Pues vamos a capturar un valor de la masa en 3, ¿no? ¿Cuánto vale la masa en 3? Pues a esto estaría aproximado, porque este ya va a estar aproximado, ¿no? Pero aquí está nuestra idea fundamental. Yo tengo un valor inicial, que es el que ya calculé aquí previamente, y a ese le voy a sumar el cambio de la masa en el intervalo del 2 al 3.
¿cierto? Y este valor lo voy a aproximar con la masa en 2 más la derivada de la masa en 2 por el delta T, ¿cierto? Y ya con eso tendría el valor de la masa en 3. Y así nos iríamos, ¿no? Hasta llegar a la masa en 5, ¿cierto? Esto que estoy escribiendo aquí con esta simbología es recordarles esa estrategia que se llama método de Euler y que nos llevaría, digamos, a aproximar el valor de la masa a los 5 días. Pero bueno, en lugar de acabar esta lista, a mí me gustaría que ya con este recordatorio nos fuéramos, ¿no?, a la tecnología, nos fuéramos a una hoja de cálculo y tratáramos de hacer las cosas ahora de una manera numérica, metiendo ya valores, ¿ok? Entonces, si nos pasamos ahorita a Excel, recuerden que nuestra pregunta es calcular el valor de la masa en 5, ¿ok? Y bueno, pues puedo dividir el tiempo, el intervalo de 0, desde 0 hasta 5, en 5 intervalos, o puedo dividirlo en más, ¿no? Vamos a aprovechar que tenemos ahorita Excel y entonces pongamos el valor del delta T igual a 0.5. ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto? Les estoy proponiendo que cada mitad de día hagamos el cálculo, ¿no?, de la masa a la mitad del día y luego al completar el día y luego a la otra mitad del día, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el primer valor para el tiempo, aquí tendríamos que poner un ¿qué? Pues un 0, ¿ok? En la siguiente columna les he propuesto aquí lo que viene siendo la ecuación diferencial, ¿ok? Aquí vamos a tomar en cuenta que van a aparecer los valores de la masa, ¿no? Pero al mismo tiempo sabemos que estos valores numéricos coinciden con el valor de su razón de cambio, ahorita que estamos proponiendo que la constante K de proporcionalidad sea igual a 1. Entonces, en este lugar tendríamos que poner una masa inicial. Digamos, para simplificar las cosas, que teníamos 1 gramo, ¿sí? Teníamos 1 gramo de masa cuando empieza a contar el tiempo, y entonces a partir de ese gramo vamos a ver cómo se va a ir acumulando cambio en la masa para sumárselo y generar nuestros valores numéricos, ¿no?, consecutivos. Entonces aquí, en la siguiente de las celdas, les estoy poniendo la expresión el cambio de la masa, que es algo que tendríamos que sumar al valor inicial, ¿se acuerdan? Como lo teníamos en la hoja. Entonces, en este lugar, la operación que tendríamos que decirle a Excel es, ¿qué sería? Decirle, calcula, le puse un igual, ¿sí? Y luego le dije, tengo que multiplicar la derivada de la masa por el delta T. La derivada de la masa la tengo aquí atrás, ¿cierto? Entonces le voy a decir, toma este valor, porque ese valor lo vas a tener que multiplicar, aquí tenemos nuestra multiplicación, por el intervalo de tiempo que pasó, que es este que tenemos aquí. Claro que tenemos que tener la precaución, como lo hemos hecho antes, de aquí poner un signo de pesos para que no se nos altere cuando tomemos los valores, ¿no?, al copiar la fórmula, ¿no? Entonces ya con eso, ahí tenemos un valor 0.5, que sería medio gramo se acumuló de esa masa durante la primera mitad de día, ¿no?, desde que empezamos a contar, ¿ok? ¿Cómo le generaríamos acá el siguiente tiempo? Aquí tendríamos que tener mediodía, 1,5 días, etcétera. Eso lo hemos hecho al decirle a Excel igual, le decimos toma el valor anterior y le vas a sumar, ¿cierto?, lo que tenemos en el intervalo de tiempo, en este caso el 0.5. Otra vez con la precaución de que antes de ese, ahí ya lo cambié, perdón, que antes de este D tendríamos que poner el signo de pesos para que no se vaya a alterar la operación. Vieron que apareció el 0.5, tengo A sub 2 más de signo de pesos 2, ¿ok?, en la expresión. Y con esto ya se van a estar generando los valores. Si yo le doy para abajo, ahí está el 1, ahí está el 2, 3, 4, vámonos hasta el 5, ¿sí? Ya tenemos ahí generados nuestros mitades de días, ¿ok? Y ahorita en la columna de la masa, ¿qué es lo que diríamos? Ya tengo un valor inicial de la masa. En este lugar que sigue en la columna, lo que voy a decirle a Excel es, toma ese valor inicial y le vas a sumar, ¿qué le vas a sumar? El cambio de la masa en el intervalo de tiempo, y ese cambio lo tenemos en la columna C. Entonces agarramos este valor que está aquí, ¿cierto? Y le decimos calcula eso y salió el 1.5, ¿ok?
Este es un nuevo valor de la masa, pero al mismo tiempo es un valor de la derivada de la masa. Y entonces este valor nos va a servir en esta columna. En esta columna lo que tendríamos que hacer es calcular el producto de este número por este de acá, ¿cierto? De la derivada de la masa por el delta T. Pero esa es justo la fórmula que tenemos aquí arriba. O sea, si yo ahorita copiara la fórmula nada más, entonces ya tendríamos el nuevo valor, ¿cierto? ¿Qué va a seguir luego? Si nos vamos así como estábamos haciendo en la hoja, aquí en el primer día tendríamos un nuevo valor de la masa que se calcula como al valor anterior, que está justo arriba, ¿no? Le sumo, ¿qué? El cambio que sufrió, ¿no? En ese intervalo de mediodía. O sea, la fórmula que tendríamos que poner en esta celda que les estoy señalando sería la mismita fórmula que tengo acá. O sea, decirle, toma el valor anterior y súmale el cambio, ¿no? Y eso entonces lo vamos a hacer si simplemente aquí arrastramos esta fórmula y lo tenemos completo. Y para acá también, o sea, otra vez, o sea, la fórmula es la misma, ahí tendríamos, digamos, nuestro panorama cuando ha pasado un día y podríamos acabar con todo esto si solamente copiamos la fórmula, ¿se acuerdan? La arrastramos, ¿no?, en la hoja de cálculo para que tengamos los datos hasta el tiempo 5, ¿no? Y en este momento entonces podríamos decir que en los 5 días podríamos pensar en 57.66503906 gramos, ¿no?, de la masa de ese cultivo de bacterias, ¿no? Este cálculo es un cálculo aproximado, ¿por qué? Porque estamos considerando nosotros que la derivada de la masa se consideró constante durante ese intervalo de tiempo, ¿no? Si ustedes pensaran ahorita en este número, ¿no? Vamos a ponerle un colorcito, en este número, y pensaran en el valor de la masa en 5, el real, el exacto, ¿no? Esta es una aproximación, el amarillo es una aproximación. En cambio tendríamos el exacto, ¿no? ¿Cómo va a ser el valor exacto comparado con este amarillo, ¿no? ¿Cómo sería comparado con ese amarillo? ¿Sería un valor más grande que el amarillo o más chico que el amarillo? No hay más que de dos, ¿no? O el valor real de la masa es más grande que ese valor amarillo o es más chico, ¿cierto? Si ustedes piensan en la situación ahorita y me permiten volver al papel, ¿sí? Para recordarlo acá, estamos haciendo en este curso la idea de esta división del tiempo, ¿cierto? Y cada vez que hacemos un cálculo de un nuevo valor, estamos considerando aquí, por ejemplo, ¿no?, el valor de la masa en el tiempo anterior y le estamos sumando la derivada, pero en ese tiempo, ese valor de la derivada que se va a considerar constante en todo este intervalo, ¿de acuerdo? La derivada de la masa necesariamente tiene que ser una función que está creciendo, ¿cierto? Más masa, más rápido se reproduce, ¿no? Entonces, cuando estamos adoptando, el valor inicial del intervalo aquí para considerarlo durante todo el intervalo, estoy considerando un valor menor de la derivada que pueda tener en todo el intervalo. Entonces, mi cálculo tiene que ser menor, ¿no?, que el valor real de la magnitud, ¿cierto? Eso entonces me hace asegurar que el número que teníamos en amarillo, este número que está en la hoja de Excel, tiene que ser un número más chico que el valor real de la magnitud. No sé si me expliqué. Vamos a Excel para que lo veamos y lo volvemos a recordar. Este número que está aquí es menor que la masa en 5. Estamos haciendo una aproximación de la masa a los 5 días y este número que obtuvimos es menor, ¿ok? Es menor, es una aproximación, pero no importa, eso es matemáticas también. Podríamos hacer mejoras gracias a este tipo de tecnología. ¿Qué es lo que habría que hacer? Podríamos decirle en la hoja, en la pestaña abajo me puse y hice un botón derecho, digo Move or Copy y le digo que me cree una copia y que me la ponga al final. No, vamos a ponerla antes de este.
antes de este. Ok, ahí lo tenemos, ahí está mi copia, ¿sí? Y lo que quiero ahora con ustedes es ilustrar lo que ya hemos hecho antes. O sea, nada nos impide con esta tecnología decirle, oye, vamos a tomar décimos de día. Vamos a ponerle aquí un 0.1. Cuando doy un enter, vean que todo cambió, ¿sí? Y el valor amarillo que yo tenía ya no es la masa en 5 días, sino en un día, ¿cierto? Lo que tendríamos que hacer nosotros es tomar esta expresión y bajarla lo suficiente para llegar a los 5 días, ¿no? Se me fue también el color amarillo. Vamos a dejarlo así. Se fue color amarillo para la masa y ya llegamos, ya casi aquí está. 117.3908529 gramos. Obviamente es una aproximación mucho mejor, ¿cierto? Es una aproximación en donde se está calculando, ¿no?, lo que pasa con la masa, pero en cada décimo de día. Cada décimo son buenos cálculos. Y como estamos ya entrados aquí en este asunto, pues ¿por qué no? Que al cabo las operaciones las hace Excel. Y entonces les podría pedir, decir que hiciéramos un cálculo con .001, ¿sí? Pero antes de hacerlo, déjenme, que estaba recordando algo que yo quería mostrarles para que lo puedan ustedes utilizar. Vamos a hacerlo con esta hoja aquí. Tengo una imagen ahorita de columnas, se fijan, tengo la T y tengo la masa. Y esa es la función matemática que estoy construyendo con estas dos. Entonces, hay una posibilidad que nos ofrece también las hojas de cálculo en la que podríamos tomar estos valores numéricos, todos los que tenemos aquí, y entonces decirle que inserte, me fui al menú de insert, y aquí en las gráficas, en charts, escojo, van a ver, escojo esta que está aquí. Lo que está haciendo es que está juntando los puntos de los obtenidos con los datos con segmentos de recta. Aquí casi no se aprecia que son segmentos de recta, ¿se fijan? Porque pues son tantos datos que nuestra vista, o sea, nos hace verlo como algo continuo. Pero ¿qué tal si hago esto acá? Miren que al cabo está pequeñito ahorita. Voy a juntar estos datos y estos datos, ¿sí? Le voy a decir, insértame una chart como este. Aquí ya es más claro cómo está haciendo, se fijan, segmentos de recta en el gráfico. ¿Qué es lo que está pasando? Que nuestro gráfico ahorita está haciendo una aproximación, digamos, de la curva, ¿sí? De la curva, la real, ¿no? Matemáticamente, pero a través de segmentos de recta. ¿Por qué? Porque en cada uno de los intervalos de 0 a 0.5, de 0.5 a 1, de 1 a 1.5, estoy considerando que la razón de cambio se mantiene constante. Esto es muy interesante, ¿no? Fíjense en esta gráfica, fíjense en la que hicimos acá, aquí está mejorada esa gráfica, sin embargo sabemos que son segmentos de recta, los que se están juntando aquí, es como una poligonal, ¿cierto? Y claro, si hacemos una mejora, como les proponía con el .001, pues vean, ya la traigo aquí preparada, en el .001, si me voy hasta abajo, voy a tener un cálculo de la masa, apenas vamos en el 1, y duro y dale, no se mareen ustedes, ¿verdad? Pero vamos a llegar hasta, fíjense cuántos llevamos, cuántos renglones de Excel hemos estado atravesando para que en cada centésimo de día nos haga un cálculo, ¿no? Y nos lleve a decir que la aproximación de la masa a los 5 días va a ser justamente, bueno, aproximadamente de 148.04263962 gramos, ¿ok? Siguen creciendo. ¿Se fijan cómo nuestras aproximaciones están creciendo? Porque como lo habíamos ya discernido antes, o sea, el valor real de la masa es mayor que los otros, ¿ok? Entonces, ahorita ya me puedo regresar y ver aquí el gráfico con ustedes. Vean, este gráfico ya se ve prácticamente, ¿no? Bien suavecito, ¿no? Continuo. Y en ese gráfico, pues, estamos observando lo que esperábamos, o sea, tiene que ser una curva creciente y cóncava hacia arriba, porque ya hemos aprendido nosotros, ¿verdad?, que eso está manifestando un crecimiento cada vez más rápido. Nuestra gráfica tenía que ser así, ¿no? Ya Excel nos permitió
tener una imagen de la gráfica que la calculó o que la hizo a través de los valores numéricos que generamos con el método de Euler en Excel. Y con esto, bueno, pues tenemos una idea de lo que debe de ser el gráfico, pero ¿y qué pasa con la expresión algebraica? ¿Cuál va a ser la función? ¿Cuál va a ser el modelo matemático? Eso, por más que lo veamos ahorita como está, no es un x a la 100, ¿verdad? Ni x a la 1000, es otra cosa, ¿no? Entonces, vámonos otra vez al papel, porque necesitamos en el papel, pues, meter el razonamiento matemático, ¿no? El razonamiento matemático que nos va a permitir llegar a la expresión matemática. Traigo yo aquí preparado en el papel una filmina que tiene su color. Vamos a tratar de ajustarla para que tengan ustedes toda la visión. Y entonces en esta filmina vamos a tratar de evocar el proceso de Excel. ¿Se imagina? Yo no voy a escribir aquí numeritos, o sea, no puedo escribir lo que hace Excel, pero sí puedo escribir una expresión simbólica de lo que hace Excel. A eso es a lo que los invito. Y entonces vamos a traernos aquí este 0 y este t, como antes teníamos nuestro 0 y nuestro 5, ¿se fijan? Primera generalización. Ya los invito a que no se preocupen de que sean 5 días, 6 días, no. Vamos a hablar en el tiempo general t. Una primera generalización, una primera simbolización de no pensar en números, sino en letras, ¿ok? Cuando era el 5, partíamos en un día, mediodía, un décimo de día, un centésimo de día, ¿sí? Ahorita lo que vamos a decir es, ¿en cuántos intervalos vamos a partir aquí? Vamos a pensar, en general en n intervalos. ¿Se acuerdan cómo nos gusta la n en matemáticas? N intervalos, o sea, sería como pensar, fíjense, cuando eran los 5 días, y yo digo 5 intervalos, entonces divido 5 entre 5 y me queda un 1. Estaría pensando en intervalos de un día. Si pienso en 10 intervalos, estaría haciendo un 5 entre 10 para pensar en mitades de días, ¿ok? Si pienso en 100 intervalos, estaría haciendo un 5 entre 100 para hablar entonces de los centésimos, ¿no? Del día. O 500, tendría que haber sido ahí un 500, se me hace, para que fueran un centésimo de día, ¿sí? O sea, lo que quiero generar con ustedes es este razonamiento de hacer una división. Tengo un intervalo de longitud t y lo voy a dividir en n subintervalos. Entonces, cada uno de los subintervalos que voy a poner aquí tendrían que tener un espesor de t sobre n, ¿cierto? Este es el valor que tengo aquí ya impreso, t sobre n. O sea, este t sobre n está haciendo las veces de este delta t, ¿de acuerdo? Y con él voy a poder dividir el intervalo de tiempo que mide t ahora en el número n que yo quiera de subintervalos posibles. Algo que Excel no puede hacer. No puede representarlo como n, nosotros sí. Entonces aquí tendríamos nuestro primer elemento, que sería t sub 0, y luego tendríamos nuestro t sub 1, nuestro t sub 2, y así nos vamos. En matemáticas es bien común que a uno diga aquí está el t sub i menos 1, y el que sigue es el t sub i, lo puse un poquito más grande, si no, no me caben hasta las letras, ¿no? Pero aquí estaría este intervalito, ¿no?, de espesor delta t, que está dado por t entre n, ¿no? Esto es hacer matemáticas, ¿sí? Y ahorita vamos a seguir aquí con la expresión. Me gustaría, por si esto no se hubiera notado muy bien, yo quería tenerlo delgado, pero vamos a ver qué tan posible es con este espesor poder escribir las cosas, ¿sí? Hasta t sub i. Aquí está nuestro delta t, nuestro t entre n. Vean ustedes nuestro arreglo. Este arreglo se parece al de Excel, ¿ok? Tengo una columna para los tiempos. Aquí puse unos puntos suspensivos porque quiero decirles, aquí nos vamos a generalizar, ¿no? Aquí tengo la columna de la Y. Ya le dije Y, ya no lo dije M. Fíjense, otra generalización. Basta de la M, o sea, vamos a ponerle aquí esa M de magnitud o de masa, ¿no? Ya basta de esto. En matemáticas lo que nos gusta es la
Y, ¿no? Y entonces vamos a hablar de Y de T, ¿ok? Y una generalización más, que aquí la estoy viendo. Fíjense cómo en esta celda yo no les dije vamos a poner el 1. En Excel tenía que dar un número, pero aquí voy a decir vamos a poner Y0, o sea, el valor inicial de la magnitud que sea, ¿no? Entonces ahorita tendríamos ese valor de Y sub 0, ¿sí? En el tiempo 0 tendría un valor de Y sub 0, ¿sí? Gramos de la masa o X, lo que sea ahorita, ¿no? Deje la variable T porque yo creo que sí nos conviene ahorita seguir pensando en el tiempo, ¿sí? Este es mi valor inicial, pero este valor inicial de la magnitud también coincide con la derivada en 0, ¿ok? Entonces, cuando hablemos del cambio de la magnitud en el intervalo que va de aquí a acá, ¿sí? Tendríamos que poner que este delta Y es igual a ¿qué? O es aproximadamente igual, perdón, ¿a qué? A la derivada en 0, que sería Y' en 0, por el delta T, ¿cierto? Entonces, por un lado tendríamos el Y sub 0, que está representando el valor inicial de la magnitud, pero al mismo tiempo sabemos que este valor es justamente Y' en 0, ¿cierto? Entonces, este Y0 ahorita representa Y evaluado en 0 y también representa la derivada en 0, ¿ok? Entonces, eso me permite que en esta expresión podríamos escribir en lugar de no, en esta no, vamos a dejarla aquí como Y' en 0 por delta T y vengamos, no, me parece que es preferible que pongamos el valor en términos de Y sub 0, sirve de que me quedan los espacios mejores, ¿sí? Entonces aquí nos va a quedar ¿qué? Y sub 0 por delta T. No hice ninguna trampa, aquí está el Y sub 0, es Y' en 0, pero Y' en 0 es lo mismo que Y de 0 y lo mismo que Y sub 0, ¿ok? Entonces aquí tengo esta expresión para el cambio de la magnitud y aquí tengo el valor inicial. ¿Qué es lo que haríamos en esta celda? Lo que hicimos acá con Excel, o sea, ¿qué le diríamos a Excel? Y ahora nos decimos a nosotros, a ver, vamos a tomar el valor inicial, que es el que tenía acá arriba, y le voy a sumar este cambio, ¿no?, que sufrió esa magnitud, que sería Y0 por delta T, ¿cierto? O sea, tomé el de aquí y le sumé el de acá. Voy a señalárselos un poquito para que no lo pierdan de vista. Es este y este, ¿no? Esas expresiones las sumé, ¿no? Las vine a sumar y lo ponemos aquí abajo, ¿no? Y en esas expresiones estamos haciendo nuestra acción básica de decir al valor inicial le sumo el cambio y al valor inicial le sumo el cambio, ¿no? Tengo entonces un nuevo valor inicial, pero como buenos matemáticos que somos, pues vamos a hacer algo que se puede hacer aquí, que sería ¿qué? Pues hacer una factorización, ¿no? Y0 que multiplica a 1 más delta T, ¿ok? Y este es mi nuevo valor con el cual voy a calcular un valor del cambio. El valor del cambio se calcula como multiplicando la derivada de ¿quién? De lo que tengo acá. En este caso, este es el dato de la derivada también por nuestra ecuación diferencial. Entonces vamos a calcular aquí este delta Y como Y0 por 1 más delta T. Ahorita que estoy haciendo, estoy copiando este. ¿Y eso qué le vamos a hacer? Lo vamos a multiplicar por delta T, ¿ok? Entonces tenemos nuevamente aquí un valor, vamos a ponerlo, es este es mi valor inicial y este es el cambio que sufre. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a traer a esta celda y los vamos a sumar, ¿no? Y entonces nos quedaría Y0 por 1 más delta T más Y0 por 1 más delta T por delta T, ¿ok? Y entonces, otra vez, como buenos matemáticos, aquí hay una factorización posible, ¿sí? O sea, si ustedes observan aquí, espero que esto les ayude, hay dos términos. Aquí hay un signo de más que me separa estos dos términos, ¿sí? Pero el primer término tiene esta parte que puedo leer Y0 por 1 más delta T por 1, ¿sí? Y el segundo término también tiene lo mismo, es Y0 por 1 más delta T por delta T, ¿sí? Es como si tuvieran ustedes, se los voy a poner acá, acá arriba, ¿no? Es como si tuvieran ustedes A por, ¿qué marcador es? B más C,
¿Verdad que esto es A por B más A por C? ¿Sí? Yo les he dicho cómo es bien importante en matemáticas ver como las expresiones en espejos, ¿sí? O sea, aquí estoy poniendo A por B más C del lado izquierdo y aquí estoy poniendo AB más AC del lado derecho y yo les he pedido que sean capaces de verlo al revés, ¿no? Si ustedes lo ven al revés, aquí estaría yo pidiéndoles que asociaran esta letra A con esto que les resalté y esta letra A con esto que les resalté, ¿ok? Y entonces lo que haríamos es pensar en estas como la A y sacarlas, ¿no? Afuera, ¿no? En un paréntesis. Eso es lo que voy a hacer. Voy a poner Y0 por 1 más delta T, ¿sí? Y esto que multiplica ¿a qué? O sea, esta es la A, ¿cierto? Esta es esta A, que multiplica a la B, que sería un 1, y multiplica a la C, que sería este delta T. Y total, aquí la expresión nos quedó Y0 por 1 más delta T al cuadrado, ¿cierto? Al quedar Y0 por 1 más delta T al cuadrado, esto está para T sub 2, o sea, estoy bajándome aquí este renglón, ya aquí ya no me va a servir este renglón para T sub 3, ¿se fijan? Porque ya lo llené acá. Pero al menos, bueno, pues si me están siguiendo en el video, podríamos ahorita decir, tenemos un nuevo valor de la magnitud y ese valor lo vamos a aprovechar para generar un valor de la razón de cambio. Y esa razón de cambio se obtiene cuando simplemente a ese valor, que es Y0 por 1 más delta T al cuadrado, lo multiplicamos por delta T, ¿sí? O sea, las acciones en esta columna son sencillas, es solamente tómate el de acá y multiplícalo por delta T, ¿ok? Y bueno, si me siguen y me aguantan todavía, yo los invito a que aquí hagamos nada más el tercero para hacer una expresión general, ¿sí? ¿Cuál sería el considerado para T sub 3? Tendríamos que juntar este término con este de acá, ¿cierto? Vamos a sumarlos, entonces, ¿qué nos va a quedar? Y sub 0 por 1 más delta T al cuadrado más el de acá. Y sub 0 por 1 más delta T al cuadrado por delta T. Caray, estos sí son matemáticas, ¿no? Ya se siente lo pesado de las matemáticas. Tenemos algo que podemos factorizar. Este término está aquí con su cuadrado y aquí está también con su cuadrado, ¿cierto? Y entonces, como están ahí juntitos, los vamos a poder sacar de factor. Lo vamos a hacer aquí abajito. Sería Y sub 0 por 1 más delta T al cuadrado, que multiplica ¿a qué? A esto por un 1 más lo mismo por delta T, ¿sí? Y esto nos va a generar la expresión Y sub 0 por 1 más delta T al cubo, ¿cierto? Y sub 0 por 1 más delta T al cubo. Y en este momento podemos hacer una generalización, ¿no? Una inducción. Buscar un patrón de comportamiento. En T sub 1 era Y sub 0 por 1 más delta T. En T sub 2 es Y sub 0 por 1 más delta T al cuadrado. En T sub 3 es Y sub 0 por 1 más delta T al cubo, ¿sí? ¿Qué iba a hacer en T sub 4? A lo mejor ya lo están diciendo mientras yo estoy aquí subrayando, ¿no? Va a ser Y sub 0 por 1 más delta T a la 4. Y entonces, ¿qué va a ser en T sub 0? T sub n. Para este T sub n, ya generalizando, vamos a ponerlo acá, ¿no? Pensando en T sub n, ¿cómo pondríamos nuestra expresión? Nuestra expresión quedaría así. El valor de la y en t estaría aproximándose, ¿verdad? Por y sub 0 por 1 más delta t a la, si es T sub n, tendría que ser aquí a la n, ¿ok? Bonita fórmula matemática. Esta fórmula me está diciendo cómo calcular valores aproximados, pero si quisiéramos que fuera el cálculo exacto, tendríamos que atrevernos a pensar en qué pasaría si mejoramos esta expresión.
Podríamos poner la expresión en términos también de t y n, sería y sub 0 por 1 más t entre n a la n, ¿sí? Esta es la expresión de y de t, porque acuérdense que teníamos que el delta t es t entre n, ¿no? Y entonces, bueno, pues podríamos acabar, ¿no?, en este video haciendo la expresión, digamos, que nos va a modelar matemáticamente a esta situación en donde la derivada coincide de una función coincide con ella misma. Nada más que esa expresión, pues sí se va a ver un poquito complicada, ¿no? Porque lo que tendríamos que hacer es hacer que nuestro proceso de aproximación fuera cada vez mejor. Y para decir cada vez mejor, es lo mismo que decir que el número de intervalos, este número de intervalos en que estamos dividiendo a todo el intervalo original, sea un número cada vez más y más y más grande, ¿cierto? Y para decir eso, en matemáticas uno dice, vamos a hacer que n tienda a infinito, ¿no? Vamos a ponerle aquí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Ya entrados aquí en el asunto, pensemos, ¿qué pasaría si n tiende a infinito? Es lo que hemos hecho con Excel al decirle cada vez un valor de delta t más chico o al haberle pedido que nos redondeara, ¿no?, las cifras decimales, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a hacerlo en el papel también. Vamos a atrevernos a pensar matemáticamente, ¿no?, en este tipo de procesos infinitos. Y entonces el modelo matemático que nosotros andamos construyendo ahorita sería un modelo que tendría una expresión así, ya sería un igual, ¿se fijan? O sea, ya estoy pensando en ese proceso de aproximación infinito, no por infinito imposible, representable matemáticamente, cuando utilizamos la palabrita esta o esta abreviación lim. Límite. La palabra límite aquí en matemáticas significa atrévete a pensar en qué pasaría si la n tiende a infinito. ¿Sí? ¿Qué pasaría si la n tiende a infinito? O sea, la n se hace cada vez más y más y más grande, ¿no? ¿De qué? ¿Qué pasaría con quién? Pues con y sub 0 por 1 más t entre n a la n, ¿no? Esta sería nuestra expresión matemática hasta ahorita, ¿no?, que estaría dando la certeza del proceso de aproximación infinito. Esta sería la expresión matemática que estamos encontrando ¿para quién? Para una magnitud y de t que cumplía ¿con qué? Con que su derivada era igual a ella y que cumplía con que el valor inicial en 0 es justamente el número y sub 0 que está aquí en esta fórmula, ¿no? La variable t aquí se encuentra y bueno, pues ahorita, aunque queramos o no queramos, ¿no?, estamos ante la presencia de lo que es realmente el cálculo, este proceso, ¿no?, de introducir los infinitos en la matemática. Ya no estamos hablando de álgebra, de aritmética, de geometría, no. Estamos hablando de un pensamiento matemático avanzado en donde nos atrevemos a hacer cosas como esta. Ahí está la fórmula. Que no es operable, estoy de acuerdo. O sea, no es fácil de operarla, no es fácil de meter los números y ya decir cuánto salió. Pero tenemos una oportunidad porque nuestros videos de simbolización nos va a permitir hacer de esto una fórmula funcional.